damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola nuevamente con Blaze Ministry, con Rafael y con Adriana, trayéndote la explicación de las Escrituras para que las puedas aplicar en tu vida cuando las has entendido de una forma clara y sencilla. Seguimos con nuestro programa. Estamos hablando acerca del aguijón en la carne de Pablo y estábamos diciendo que debido a erróneas doctrinas denominacionales, hace muchos siglos se ha metido que el aguijón de la carne de Pablo era una enfermedad. Ya habíamos nombrado en nuestro programa pasado cuáles eran una de las enfermedades que le atribuían, que Dios le había puesto a Pablo, pero en el programa pasado vimos cómo el capítulo 12 versículo 7 muestra que fue un mensajero de Satanás el que le envió este aguijón en la carne a Pablo. El aguijón en la carne es un término judío que seguramente hoy lo vamos a explicar mejor qué significa, pero estábamos, Rafael, hablando en nuestro programa pasado que la revelación es progresiva y si nosotros apenas vamos teniendo más y más y más luz, y si hay que modificar ciertas cosas que nos enseñó mi abuelito y mi papito y mi mamita y mi tatarabuelo, pues hay que modificarlas. Entonces, estábamos diciendo en el programa anterior que lo que es más complicado para la gente es que ha creído toda la vida algo y el día de hoy se enteran de otra cosa y prefieren decirle no a la revelación de la palabra, a decir, oigan, a lo mejor esto es así, investiguemos, estudiemos, miremos si es verdad lo que están diciendo estas personas. Es más fácil decir no y quedarme con lo que sé hace 70 años, 80, 90, 100 años, porque es más fácil abrazar eso que ya está conmigo, que ya creí, que ya fue puesto en mi mente hace muchísimo tiempo, que empezar a renovar la mente. Y nosotros nunca vamos a terminar de aprender, siempre estamos en un proceso de corrección, de aprendizaje, que entra nueva luz. Pero Rafael, a veces prefiere la gente quedarse abrazando la mentira que conociendo la verdad. Tú tienes una frase muy interesante. Tú siempre dices, es más fácil aprender que desaprender. Y es cierto, porque si yo estoy 0 kilómetros, un niño 0 kilómetros, lo que le pongan al niño es una esponja. Pero si ya llevo 100 años, 80 años de pura mentira y ahora le dicen, bueno, crea usted esto, ahí ya la cosa se complica. Sí, ahí se complica. Y sabes que, Adriana, ahora estaba pensando en esto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pastores o líderes en los cuales hemos ido a enseñar o hemos estado en conferencias con ellos y nos han oído decir ciertas cosas y después se nos acercan a nosotros diciendo, oye, lo que tú has dicho nunca lo había visto, pero es verdad, está en la Biblia y así es, pero mi denominación o la iglesia o el pastor con el que yo trabajo o lo que sea creen lo otro. ¿Cómo voy a dejar cómo voy a enfrentarme ahora con ellos? Y muchos de ellos dicen, no, aunque veo lo que tú acabas de decir, aunque está en la Biblia, realmente ahora lo entiendo, no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Por el miedo. Y ahí está, hay un problema que tenemos, que la gente empieza a servir al hombre en vez de servir a Dios. ¿Verdad? Y entonces uno le tiene más temor al hombre que más temor a Dios. Sí, mira que también dice eso en la Biblia. Cuando un fariseo, que era una denominación que tuvo su época importante, de pronto algún día hablaremos de los fariseos que fueron, eran necesarios tal vez para la época en que estaban, cuando fueron cautivos los israelitas de Babilonia, se habían perdido todas las creencias y la secta de los fariseos lo que trató de hacer fue traer la pureza de la palabra de Dios nuevamente.
y en su época tuvo un buen fin. Pero el fariseísmo después se alza esta denominación que estaba tratando de tener las creencias vivas, y lo que pasó es que ellos empezaron a dar interpretaciones a la ley de Moisés que no tenían lugar y que no eran ciertas. ¿Y qué pasó? Empezaron a creer más las interpretaciones y empezaron a hacer escritos orales de las interpretaciones, y empezaron a decir que sus interpretaciones, estos escritos orales, tenían la misma validez que la palabra, lo cual no es cierto. Entonces, aunque tuvieron una época muy importante y fueron muy valiosos los fariseos para conservar las creencias judías, cuando llega Cristo y Cristo de verdad da el verdadero significado de las escrituras, no lo que el hombre pensaba, no lo que le dijeron a ellos sus abuelitos o sus líderes, sino el Dios del universo vino a decir, esto significan estas escrituras. Entonces, algunos de los fariseos, que era una denominación, creyeron en el Cristo y decían, lo que él dice es así. Pero también dice la Biblia, pero por miedo a los otros fariseos no se acercaban a él. Entonces mira lo que puede hacer el miedo, Rafael. El miedo a veces, lo que tú dices, prefiere servir al hombre que servir a Dios. Que servir a Dios. Sí, de hecho en el libro de Efesios, en el último capítulo 6, fíjate lo que dice Pablo aquí. Dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Ah? Claro, porque él viene de la secta de los fariseos de fariseos. Exactamente, y mira cómo, y Pablo no era ningún suavecito hablando, y él aún dice, oren también para qué, para que yo proclame el evangelio como tiene que ser. Con valor, ¿por qué? Porque se va a enfrentar con gente que le va a decir, Pablo, eso no significan las escrituras. Pero Pablo fue escogido por Dios para tener esta revelación espectacular de lo que era la cruz de Cristo. Entonces, Pablo, lo que tú dices, oren por mí para que con valor yo hable esta verdad. Entonces, a los que critiquen o a los que no les guste, pues les digo que Rafael y yo vamos a orar, a hablar con valor esta verdad. Porque el aguijón de la carne de Pablo no se la mandó Dios, sino un mensajero de Satanás. Y el aguijón de la carne de Pablo no era ninguna enfermedad. Y de hecho, cuando Pablo le dijo que se lo quitara, Dios le contestó que su gracia, o sea, ese empoderamiento, esa habilidad que Dios le da al hombre, para que cuando el hombre es débil, como quien dice, es que yo qué voy a hacer, yo no sé nada qué hacer, yo no soy nadie, o sea, yo en mis fuerzas no soy capaz. Pero en Dios, véngase lo que se venga, porque en Cristo todo lo puede. En Cristo me fortalece, yo en Cristo tengo la victoria. De hecho, varios escritos de Pablo dicen, en Cristo somos más que vencedores. Pero entonces, es en Cristo. En Cristo, sí, yo solo, por eso Pablo decía, en mis debilidades me gloriaré, como quien dice, yo solito no soy capaz. Pero gracias a que el Espíritu Santo está dentro de mí, ese poder que opera dentro de mí es el que va a hacer la obra, porque yo, Pablo, no puedo, pero Cristo en mí hace la obra. Exactamente. Entonces, Adriana, ahora quiero que vayamos, quiero que nos... mira, lea este versículo que no lo habíamos leído, 2 Corintios 12:10. Ok. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, está hablando Pablo, me gozo en las debilidades. No en las enfermedades. No, ahí dice me gozo en las debilidades. O sea, yo como humano, yo solito, sin ti Dios, soy débil. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Véngase lo que se venga. A mí ya no me importa nada, persecución, angustia, debilidad, lo que sea. Cuando yo entiendo el poder que opera en mí
el poder de la palabra de Cristo en mí, yo voy a hablar la palabra y la palabra se va a encargar de destrozar lo que sea. Exactamente, y eso fue una revelación que él tenía, una vez que él entendió que tenía que depender de la gracia de Dios. Pero ahora, una cosa que me gustaría que vayamos ahora, Adriana, vayamos al capítulo 11, empezar en el versículo 22, porque ahí nos va a dar del versículo 22 hasta el final de ese capítulo, vamos a poder entender cuáles eran las debilidades, cuáles eran las persecuciones, cuáles eran los problemas en los cuales él se estaba enfrentando. Bueno, empecemos en el versículo 22 del capítulo 11. Pablo está hablando en esta carta, entiendan que lo que acabamos de decir del aguijón de la carne se van unos versecitos antes y dice, capítulo 11, versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea que 5 por 4, 20, o sea 200 azotes menos 1, entonces 396 azotes. Bueno, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, como quien dice, otras cositas que no puse aquí. Sí, como si no fuese suficiente, ¿no? Sí, es que y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, fíjate, todo esto que él acaba de relatar, todo del versículo 22 hasta el versículo 33, él nos da básicamente una pequeña película de su vida, de lo que ha pasado hasta ahora, desde el momento, desde Hechos 9, cuando a Jesús se le apareció, hasta este momento cuando él ha estado predicando. ¿Qué es lo que ha pasado? El enemigo se dio cuenta del problema que estaba teniendo cuando Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque la gente estaba cambiando, la gente estaba recibiendo a Cristo, la gente estaba siendo transformada por medio de la palabra. Y cuando Satanás se dio cuenta de eso, un mensajero de él, porque no fue de Dios, sino un mensajero de él, fue a empezar a causarles todos estos problemas por todas las regiones que estaba yendo, para frenarlo, para pararlo, porque una vez más, si vamos a Marcos capítulo 4, el enemigo, la gente piensa que el enemigo está en contra de nosotros. El enemigo le importa un carrizo a nosotros. Él está en contra de la palabra, porque él sabe que la palabra es la que cambia a la gente. Si yo no puedo cambiar a nadie, si yo por siendo yo puedo ir a hablar a una persona hasta que se muera y no la voy a cambiar, pero cuando le predico la palabra, cuando le enseño la palabra, es el poder de la palabra la que hace cambiar a la gente. Y eso es lo que Satanás sabía. Entonces, cuando Pablo empieza a viajar
y empieza a hacer sus recorridos y empieza a ir de región en región por las iglesias y empieza a predicar el evangelio, las buenas nuevas, el decirle a la gente, hey, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya Cristo lo ha hecho, la gente empezó a ver una luz que no había visto. Y empezaron a caminar en esa realidad, y cuando Satanás se dio cuenta dijo, esto no puede seguir así, y le mandó un mensajero, así que de ahí en adelante, una actividad demoníaca, exactamente, que por donde fuera lo estaba tratando de parar, de frenar, para que el evangelio no siga corriendo. Entonces por eso él dice todas estas cosas, o sea, la actividad demoníaca influenciaba a otra gente para que vayan, mátenlo, así es, azótenlo, métanlo en la cárcel, acábenlo, peligros en todas partes. Mejor dicho, fue perseguido completamente por Satanás. Exactamente, y eso es lo que se refiere a la Biblia, que era un abofeteo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era una cosa que le seguía completa de un día para otro. Era algo que por donde iba siempre habían problemas, ¿verdad? Hay veces que en nuestras vidas, cuando tratamos de hacer algo, parece que todo se viene en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va en contra de la palabra. Y de hecho, esta expresión que Pablo utiliza es simplemente una expresión, y de hecho se lo vamos a confirmar. Yo me lo miro aquí en Números 33 y Adriana, tú míralo en Josué 23. Pero fíjense lo que dice. Una expresión judía. Una expresión judía. Como decir, esta expresión judía, aguijón en la carne, es una expresión que utilizan los judíos para decir gente fastidiosa, como persecuciones. Es la persecución, la gente que me fastidia, como por ejemplo decir, como hemos escuchado en otros países, eso son como una patada en el hígado. Exactamente. De hecho, yo tenía una profesora cuando era chiquito en el colegio que decía, ustedes son más fastidiosos y molestan más que una piña debajo del brazo. Sí, no es que tenga una piña debajo del brazo. Exactamente, no es que nosotros éramos una piña o que ella tenía una piña, es simplemente una expresión para darse a entender lo fastidioso que éramos. Entonces, y cómo la molestábamos. Entonces, simplemente una expresión, y eso no quiere decir que Pablo tenía un aguijón en la carne o tenía una astilla en el ojo. No, era simplemente entender que ese tipo de persecuciones, las batallas y los problemas que él se estaba enfrentando eran como si tuviese un aguijón en la carne. Entonces sería bueno, Rafael, que con la misma escritura lo vamos a comprobar, porque claro, alguien que no ha escuchado la expresión me cae como una patada en el hígado va a decir, vea que él le dio una patada en el hígado. No. Fíjese que le caía mal. Entonces lo mismo pasa con esta expresión. Entiendan que Pablo era judío, por favor. Entonces fíjate, mira, en Números, vayan a Números en el Antiguo Testamento, Números capítulo 33, en el versículo 55 dice: pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, en otras palabras, dice, ustedes van a ir a poseer esta tierra, ya hay una gente que está ahí. Si ustedes no sacan a esta gente en la cual viven esta tierra que ustedes van a obtener, dice, esa gente les causará problemas. Ahora, ¿qué problemas les va a causar? Sería como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces no se está refiriendo que ustedes van a tener, se estaban refiriendo a las personas que estaban allí, que iban a fastidiarlos y que les iban a causar problemas, como si fuese de eso. ¿Por qué? Porque una astilla en un costado o una astilla en los ojos fastidia, ¿verdad? Cualquier polvito, cualquier cosita en un ojo te molesta. Entonces Dios simplemente hace referencia a que esta gente va a ser tan fastidiosa como si tuviera un palito en el ojo. Sí, no es que esta gente se le metió en forma de astilla al ojo. No, es una expresión judía. Exactamente. Una expresión judía. Ya Rafael acaba de mostrar, dice, astillas en los ojos y espinas en los costados. Se refería a los enemigos de Israel, iban a ser, si no los sacaban de esa tierra, como una astilla en un ojo y una espina en un costado. Lo mismo Pablo está diciendo, oiga, un aguijón en la carne, una astilla en el costado. No, mejor dicho, imagínate, Rafael, que en vez de aguijón en la carne, no, es que es lo mismo, aguijón en la carne es lo mismo que astilla en el costado. Claro, pero para el que no entiende esto y no ha leído Josué 22, Números 33, 55. Entonces, si eso no estuviera en la Biblia, por eso es que la Biblia se explica solita, o sea, la Biblia no necesita ayuda, por eso hay que aprenderla a estudiar, y como Pablo le dijo a Timoteo,
divídala correctamente. Claro, una persona lee, ay, es que me fue enviado una astilla en el costado. Claro, la gente va a pensar, tenía un palo metido en el costado y entonces le dijo a Dios, quítatelo de mí, y Dios no se lo quitó. Y se inventaron, Rafael, estas doctrinas y estos dogmas. No, es que era una enfermedad en los ojos. Pero volviste a decir, astilla en el costado y espina en los ojos eran los llamados enemigos de Israel cuando no los sacaban de ahí. Nos podemos ir también a Josué. En el capítulo 23, en el versículo 13. Versículo 13. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ojo pues, aquí estamos hablando otro profeta, Josué, está utilizando Josué judío, ¿ok? Está utilizando una expresión judía. Aquí está diciendo espinas para los ojos y azotes para los costados. Exactamente, pero date cuenta, dice como si fuese, no está hablando que es, sino está dando simplemente como una, como en relación, cómo se va a sentir, cómo esta gente sería, ¿me entiendes? Entonces es simplemente una expresión y eso es lo que la gente tiene que entender. Sí, también hay más, miremos otra vez, Jueces 2:3. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán para azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Otra vez, en Jueces, una expresión judía, azotes para vuestros costados. Si quieren nos vamos a otra, o sea, es que la Biblia se va a responder, como les decía, la Biblia se responde sola. Y sabes que la palabra dice que de 2 o 3 escrituras, ¿verdad? De 2 o 3 testigos se resuelva. O sea, toda la palabra está establecida. Y aquí está claro que esta es simplemente una expresión que en el Antiguo Testamento fue utilizada varias veces, simplemente como expresiones refiriéndose a personas. Rafael, eso que acabas de decir es bien interesante. Todo problema se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos, ¿cierto? Así es. Aquí hay un problema. ¿Cuál? Que el aguijón en la carne de Pablo no es una enfermedad en la carne de Pablo, sino una expresión judía, y los 2 o 3 testigos que estamos dando es Números 33:55, Josué 23:13, Jueces 2:3 y de ñapa les vamos a dar segunda de Samuel 23:6. Dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Imagínate, espinos. No es que una persona se le meta a uno en una forma de espina, no, es una expresión judía. Aquí está diciendo que un enemigo es como un espino, como una espina, lo mismo que dijo Pablo, me fue dado por Satanás un aguijón en la carne. No es que le dio una enfermedad, porque Pablo tenía la suficiente revelación para saber que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Así que ellos simplemente, cuando cualquier cosa les tratara de venir, la fe alcanzaba lo que la gracia hacía. Cuando Pablo habló aquí que tenía un aguijón en la carne, estaba diciendo una expresión judía, se los acabamos de comprobar con más de 3 testigos, sino con 4, que la expresión judía dice que un enemigo, un persecutor, es como un espino en la carne, como un aguijón en los ojos, como una astilla en el ojo, como un aguijón en la carne. Así que después de esto, Rafael, el que venga a decir que un aguijón en la carne es una enfermedad, después de que la Biblia sola se resuelva a sí mismo, le digo que está negando la palabra. Exactamente, así es que más claro no puede estar. Entonces se dan cuenta básicamente, basado en lo que leímos antes en 2 Corintios capítulo 11 del 22 al 33,
que habla de todos los problemas que él se enfrentaba, de los naufragios, de estar en la cárcel, que lo azotaron, que lo metían, lo sacaban de los pueblos y lo apedreaban. Toda esta cuestión, aparte de eso, la preocupación de las iglesias y de todo lo que él estaba haciendo, todo eso era para él como si lo estuvieran abofeteando todo el tiempo. Y el enemigo siempre lo estaba tratando y siempre tratando de que se callara y que del evangelio no siguiera siendo predicado. Y eso, una vez más, es lo que Pablo se estaba refiriendo en lo que él se refería al aguijón en la carne. Esta preocupación, esta batalla continua de que el enemigo siempre estaba tratando de eliminarlo, siempre tratando de que se callara y no siguiera predicando el evangelio. Y Rafael, lo que es más triste, digámoslo así, porque nosotros empezamos hablando sobre este tema, sobre el ejemplo de esta mujer que era la que tocaba el piano hace 40 años, bueno, ella toda la vida cristiana, y creía que su mamá, Dios le había mandado un aguijón en la carne, a pesar de haber visto la luz en las escrituras, porque es que, bueno, yo no sé si vio la luz o no la vio, total, se le explicó que era el aguijón en la carne y se negó a creer que eso era así, porque ella llevaba 45 años con su madre, la denominación, la Santa Madre denominación de ella, dice que el aguijón era una enfermedad. Ella dijo, me quedo con lo que la denominación dice. ¿Y cómo es la vida? La mamá se murió como a los, ¿qué? 6 meses. 6 meses más o menos. Se murió como a los 6 meses y el pastor de la iglesia no estaba, y a Rafael, que es reverendo en Estados Unidos, le tocó hacer el funeral, porque ese caso que le estamos contando es de Estados Unidos. Y Rafael fue el que hizo el funeral, y obviamente Rafael allá no iba a decir, es que ustedes creyeron mal. No, pues que ya se murió, ya que al menos la señora era salva. Al menos la señora creía en Cristo, al menos creyó que se iba a ir para el cielo, que eso es mucha bendición, que Dios nos haya permitido a través del sacrificio de Cristo podernos salvar. Pero es que el sacrificio de Cristo tiene mucho más que irse para el cielo. Así es, y es por eso, Adriana, que es muy importante, y esto la gente lo tiene que entender, porque tú y yo caminamos en ello, y es algo en lo cual en el día en que yo no camine en esto, ya yo estoy mal. ¿Por qué? Porque tenemos siempre que caminar abiertos a corrección. Nosotros no somos perfectos, nosotros no lo sabemos todo, y hay veces que a lo mejor hemos entendido algo mal, o hemos leído algo mal, o nos han enseñado mal, y eso ha pasado. De hecho, hace muchísimos años, cuando yo estuve en un colegio bíblico hace como 15 años atrás, o 18 años atrás, un profesor al cual yo respetaba mucho, después de un tiempo vino y dice, ¿ustedes se acuerdan aquello que les enseñé hace unos cuantos meses? Quiero corregir algo, porque hay un aspecto de eso que la intención que yo tenía fue esta, pero de la manera como salió fue esta, y no quiero que me lo malentiendan. Hay que tener coraje para ser un profesor y decir, oye, me equivoqué, o lo expliqué mal, o a lo mejor no me entendieron, y eso es importante. Sí, Rafael, entonces gracias a Dios por las personas que están escuchando esto y lo entienden, y no se pierdan el próximo programa. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.